Esto es Las colinas tienen ojos, un podcast sobre cine de género. Buenas a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Las Colinas Tienen Ojos Podcast, un podcast donde vamos a hablar sobre cine de terror. ¿Y de qué película vamos a hablar hoy? Hoy traemos, como bien leyeron en el título, Cuando acecha la maldad del año 2023, dirigida por Demian Rugna. ¿Quién nos trae esta película? Nos trae Tobías Cherro, director y productor audiovisual. ¿Cómo estás, Tobías? ¿Todo ¿Cómo bien? vas, Gonza? ¿Todo bien? Un gusto, gracias por invitarme a este hermoso podcast. No sé si sabías, pero nosotros ya grabamos hace 2 semanas un episodio que salió muy mal. Sí. Eh, para la gente que no sabe, ya hicimos podcast, hicimos sobre otra película, pero que hoy la vamos a charlar también porque tienen mucha relación. Incluso en el podcast fallido habíamos relacionado esa película con Cuando se echa la maldad y bueno, hay mucho para hablar. Como inicio el podcast, usualmente te quería preguntar por qué la elección, porque más allá de que esta vez es una segunda película, cuando se echa la maldad ya la habías propuesto en Sí, una primera charla que tuvimos. ¿Por qué? porque creo realmente que es una película que popularmente, digamos, no redundo en esta idea de popularmente como algo malo, ¿no? Sino a gran escala. Cuando se llama la maldad, desde mi punto de vista, es un antes y un después para nuestra industria. Creo que es el que puso las cartas sobre la mesa del cine de terror argentino, a pesar de que hay muchas otras películas de cine de terror argentino y no es la única ni la primera, ni va a ser la última, ¿no? Esperemos que no sea la última y haya muchísimas más, pero el género se termina de consolidar, para mi punto de vista, en popularmente en general, con Cuando se echa la maldad, que es una película que marca eh, la llegada de una productora grande, la idea de un gran estreno nacional, que se estrena en cine y después en plataformas, que todo el mundo prácticamente, por lo menos las personas que les gusta el cine, la vieron. No te encontrás a nadie que no la haya visto. Te cruzas a una persona en la calle que por ahí es un poco no cinéfila, pero ve películas y la vio. Alguien que consume Netflix la vio por ahí porque vio el título, porque es argentina. Entonces creo que siempre hay como grandes hitos a lo largo de la historia de nuestro cine. Uno puede ser Nueve Reinas, el otro puede ser, no sé, El secreto de sus ojos por haber ganado un Oscar. Hay muchos, no digo que sea el único, ni que va a ser el último, pero creo que marca ese antes y un después en el cine de terror y creo que también para el cine nacional. Te iba a decir que añadiendo lo que vos decías, si la gente no la vio, por lo menos escuchó el nombre. Eso me pasó. Me Claro. pasa incluso con, no sé, con mi familia, que no es de ver, no es una familia cinéfila la mía, y se enteró de la película. Más allá de que esté en Netflix y demás, se enteró por las noticias, que ganó un premio en Sitges, aunque no sepan que Sitges eh, fue muy comentada en su momento, y encima salió para mí en un momento muy como revulsivo, eh, acá en Argentina, en plenas elecciones. Fue bastante como que caló justo, sucedió. Sí, totalmente. Creo que es eso, como que hay una conjunción de eventos, ¿no? Como las estrellas, ¿no? Como que hay una conjunción de eventos que marcan por qué una película es importante, más allá de su envoltura técnica que la tiene, ¿no? Que no es que por ningún tipo de lugar quiero decir que la película sea popular, la hacen menos
valiosa técnicamente. Yo creo que no, creo que sí la tiene. Eso hablaremos, me imagino, en un Sí, ratito, pero creo que tiene ese impacto importante popularmente que, bueno, para mí la hace una película muy relevante para charlar. sin duda. Y aparte lo que había pasado con Demian Rugna como director es que ya había tenido un hito mucho menos grande, pero hace unos años atrás con Aterrados. También fue una película un poquito Claro, más, menos comentada cuando se echa la maldad, pero sobre todo se hace comentada cuando nos enteramos que Guillermo del Toro quería producir la remake em, en Estados Unidos, ¿no? De ahí también entiendo que claro, Demian, de ahí empieza a tener contacto con el cine de afuera para producir Cuando se echa la maldad, después de que no se pudo hacer finalmente la remake de Aterrados. Esto lo escuché a él en una entrevista. De ahí es que también Cuando se echa la maldad tiene parte de esa factura técnica con Shudder, porque tiene colaboración con Shudder. Y claro. también a mí, no sé si a vos te pasó, tal vez no, pero a mí me pasó que me enteré que era una película argentina, como una película, como en su título en inglés, o en Evil Larks, eh, que me Claro. pareció muy extraño eso, que primero me haya enterado por un póster alternativo que no fue el comercial, que era ese póster de que hay como una mano que toca la tierra Sí. y su título en inglés. Eso me llamó la atención. Eso fue lo primero que me llamó la atención en su momento. Es que creo que ahí está el hecho de este contacto que tiene, ¿no? Que digamos, decirlo de una forma por ahí comparativa, Rugna es como el Campanella del terror, ¿no? Por así decirlo. Es un tipo que, como vos decís, hizo sus contactos en el exterior, logró conseguir el presupuesto en el exterior, ¿no? Y hizo como la huella, no solamente nacionalmente, sino internacionalmente. Y consigue esto sin perder el valor de nada, ¿no? Porque yo digo, esto no saca el valor de nadie a nadie, porque Campanella también es un director de la hostia, digo, a lo que voy es el nivel este que tiene de, que vos decís, de que nos enteramos primero de la película en inglés y después se estrenó primero en Estados Unidos, en el festival y en cines allá, y después se estrenó acá también, ¿no? Tiene esa particularidad que no pasa con todas las películas. em, Pegó que mucho afuera, también, ¿no? sí, 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 de hecho giró bastante y también yo he visto varias entrevistas con Rugna que también, ¿no? Esto de que aparezca la cara de él no es común en los directores de terror, por lo menos a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Que aparezca en todos los programas, que aparezca en entrevistas hasta en canales de streaming como Blender, ¿no? Ha tenido un programa especial con Rebord ahí hablando sobre terror y sobre el cine argentino. Perros de la calle, estuvo en Futurock, estuvo un montón de canales de medios acá en Argentina, y es verdad que si bien uno tiene algunos nombres, incluso yo siendo parte del ámbito del cine, qué sé yo, a De la Vega no le tengo tanto la cara como a Demian Rugna, y De la Vega tiene una carrera más prolífica que Demian. Claro, totalmente, sí. Después uno puede que le guste más uno u otro, pero la realidad es que la cara del terror argentino, cuando vos lo pensás, te viene rugna a la cara. No, no te vendrá, aunque te guste en general el cine de terror y por ahí seas una persona que consuma, lo primero que le decís a alguien cuando te pregunta que no vio ninguna película de terror, le decís, bueno, puedes ver Cuando se echa la maldad, que es una buena peli argentina, como para entrar en el tema, ¿viste? Sí, sí, incluso Aterrados también. Yo hablando Claro. ayer con Matías Condito, que es distribuidor de cine de terror acá en Argentina, él me dijo que Aterrados le gusta más que Cuando acecha la maldad. Si querés lo podemos discutir también en el episodio. Es buena Em, esa comparación, sí. es buena la comparación. Pero vamos a adentrarnos un poco en Cuando acecha. A mí hay algo que me llama mucho la atención de la película, que es que hay algo que me gusta de la película y que a la vez, casi llegando al final, la película medio que se retracta o que decide hacer lo contrario de lo que para mí estaba haciendo muy bien,
que es que nosotros empezamos con una película cuyo mundo ya está súper planteado. El hecho de que exista esa sobrenaturalidad. Eso es algo que en el mundo de cuando se echa la maldad es preexistente a la historia que nosotros vemos. Sí, Y eso me parece muy positivo porque no requiere de una explicación en términos de que un personaje esté explicando cómo funciona eso, sino al contrario, es todo lo que sucede en la primera parte y parte de la segunda mitad, que es que se ve cómo funciona eso directamente. Y eso es muy importante cinematográficamente hablando. sí, coincido y coincido con que llega un punto en el que lo suelta. Era una de las cosas que más me gustaban, de hecho, obviamente está basada en una historia mitológica nacional, ¿no? Eso ya es un punto que a pesar de ser una película que tiene un gran impacto internacional y que tiene un bagaje internacional y que pareciera que debe tener un impacto internacional y ese es lenguaje medio Netflixiano que le decimos, ¿no? De que, bueno, sos argentino, pero va a haber un punto en el que vas a tener que complacer a un público internacional. Pareciera al principio de la película inexistente, ¿no? Como que venía siendo una película de terror bien argentina, con sus leyendas, con sus formas y con ningún personaje, por ejemplo, yo creo que ningún personaje uno se puede sentir identificado, por ejemplo, en cuando se echa la maldad, que eso es una virtud que tiene a mi punto de vista. Pero sí creo que a lo largo de la película y más llegando al final, empieza a haber estos diálogos explicativos que son choclazos y que intentan explicar cómo funciona este sistema como mágico de terror fantástico. Y que termina siendo como un poco tedioso para mí en ese sentido, porque se me cae un poco esa, como esa bandera que venía sosteniendo, que igual lo entiendo, ¿no? Digo, como te digo antes, o sea, el presupuesto se consigue de una forma y me imagino que habrán hecho tratos con Netflix y con las productoras que le deben haber dicho, mira, todo bien, pero en algún momento tenés que meter esto porque nosotros no somos argentinos y no entendemos esto. Y eso uno no puede decir que no, porque ¿cómo vas a hacer una película diciendo que no a todo? No te llega la guita. Entonces ahí, en ese sentido, lo entiendo, pero sí para el relato creo que pierde un poquitito de esa consistencia narrativa que tenía tan individual y tan propia que se asemeja más al cine nuestro. Sí, y comparándola con Aterrados en ese sentido, Aterrados también tiene tres personajes. Recordemos que Aterrados es una película donde en un mismo barrio ocurren tres historias distintas de eventos sobrenaturales y después se unen gracias a un personaje que consigue la ayuda de otros tres que son científicos que quieren de alguna manera explicar este fenómeno. Em, y ahí hay un par de reglas, pero a mí me pasa con Aterrados que quizás son más claras, son más sencillas más que claras. Em, y acá cuando llega al final, cuando se echa la maldad, hay todo un proceso de cómo eliminar ese mal que es demasiado como, no sé si complejo, pero medio enrulado, ¿no? ¿No te pareció eso? Como que hay que tener un artefacto de determinado tipo y hay que pegarle en un lugar y después enterrarlo. Y toda esa cuestión se hace como un choclo ahí. Sí, sí. De hecho, creo que también hay algo con la comparación con Aterrados, que en Aterrados para mí hacía falta, porque este como universo paralelo que había, con los monstruos que estaban escondidos ahí, todo eso, es súper interesante, ¿eh? Y está súper bueno. Y no era algo que yo supiera así mirando la película, me pudiera dar cuenta de que funcionaba así y listo. Para mí, en Aterrados hace falta esta explicación. Creo que no en Cuando se echa la maldad, porque yo lo siento más una película de vamos y le rompemos la cabeza y fue, ¿me entendés? O sea, como una cosa medio más, no sé, como más gore me lo imaginaba mientras iba pasando la película, ¿no? Cuando aparece este demonio enorme, ¿no? Este tipo poseído
que vos lo ves y decís, en cualquier momento le pegan un mazazo en la bocha y las cosas se resuelven así, ¿viste? Porque la película te va llevando un poco a eso, ¿no? La escena del perro, que me imagino que hablaremos de eso, y todo eso, como que esa violencia, ese nivel de violencia, a mí me llevaba a que la resolución iba a ser mucho más tiro y a la bolsa, ¿viste? Que, bueno, no sé, serán formas de interpretarlo, pero para mí enrula, como decís vos, como que le da como una vuelta más que para mí no hacía falta. Y creo que los últimos, no sé si serán 20 minutos más o menos de película, uno piensa, bueno, no sé si terminará ahora o sigue la película, porque viste como que estás esperando más, a ver si hay más explicación, a ver si hay más lore, que por ahí se hubiera arreglado con, como te digo, a este tipo lo matamos rompiéndole la cabeza y, y ya Y está. está la cuestión con los niños añadida también. Sí, Eso último de los niños que uno no lo tenía hasta ese momento. Sé que estamos hablando mucho del final, pero para mí está bueno marcarlo para mí como equiparando la primera parte con la segunda. Em, la primera parte a mí me sorprendió en cines cuando la estaba viendo, que es un no parar, o sea, arranca y no se detiene literalmente hasta la segunda mitad, que es cuando ellos escapan de la ciudad con la abuela de los niños y el hermano eh, a la casa de esta señora, a la señora que viene a explicar todo este asunto. Em, y tiene una escena que es excelente a mitad de película y Aterrados tiene para mí un opening increíble. Este también está muy bien, el opening. Todo ese plano secuencia de que escuchan un tiro y lo van a buscar el cuerpo y se enteran que está él embichado y demás. Pero es como más que continúa, ¿viste? No es una escena, eh, no es tan un opening tan marcado, ¿viste? Que una continuación de ciertos hechos. sí. Sí, para mí el principio de Aterrados es espectacular, porque no es una película, yo a mí no es que las películas en sí me ericen los pelos, en el terror yo lo veo y lo disfruto porque no me da miedo en sí la forma del terror y la forma de darlo el miedo y todo eso, como que a mí no me afecta tanto, entonces lo disfruto técnicamente, lo disfruto visualmente y Aterrados al principio me generó algo que no me había generado ninguna película, que fue un poco de pelo de punta se me pusieron y dije, ¡fua! Mirá esto, cómo arrancó la película y hasta incluso hasta la parte del nene, te digo. Cuando aparece el nene en la mesa, yo dije, ¡fua! Esto es muy bueno, no porque el resto no fuera bueno, digo, porque me llegaba esa cosa de sentirme un poco con miedo, realmente, ¿viste? De generar ese sentimiento en mí. Porque, claro, era algo que me imaginaba yo que podía pasar, ¿no? Puede suceder también porque las locaciones son similares a la vida cotidiana de uno, puede ser por diversas situaciones, ¿no? Por ahí es un poco más lejano el terror yankee, uno lo ve un poco más lejano porque no vive ahí o porque no le pasan esas cosas, ¿no? Pero el principio de Aterrados me heló la piel, la sangre un poco. Y si bien a mí me parece que el principio de cuando se echa la mano está excelentemente bien filmado, está muy bien filmado. Aparte se Viste entiende. que está la secuencia que uno ve los tiros, que se escucha, después bajan con el arma y todo eso es un plano secuencia muy interesante hasta que salen afuera y entran los Sí, títulos. sí, y aparte se entiende, o sea, algo que me parece muy importante, que hay directores que lo hacen muy bien, yo creo que Rugna lo hace muy bien, es que los primeros 5 minutos de la película te ponen el listón de qué va a ser la película, o sea, el tono, la forma, qué tipo de recursos del terror va a utilizar, en general en todas las películas, y no mucha gente sabe hacer eso, como para que uno sepa realmente qué es lo que está por ver, porque la realidad es que el tono de una película se respeta, si está bien hecha, se respeta a lo largo de las 2 horas de película. Em, y eso creo que lo sabe hacer increíble. Y en las dos está muy bien, pero sí coincido que el principio de Aterrados
cumple muy bien su función. Y a mí me parece que Aterrados, viste que, bueno, al principio es que la mujer empieza, es medio como me recuerda a Elm Street, a Pesadilla, esa escena donde está en el baño que ella está levitando y está siendo golpeada, después el novio termina estando en un loquero. Em, es muy interesante porque ahí también plantea una semilla de una cuestión medio, nosotros porque lo vimos, ¿no? Pero para alguien que no vio eso es muy difícil no, no creer que el chabón mató a la mina. Y acá, en Cuando acecha, tenemos un personaje que posteriormente nos vamos a enterar que tiene una perimetral. Y es un tipo que en sí es un chabón que es bastante violento, es un tipo de campo. A mí, él como actor, que ahora no recuerdo su nombre, me sorprende porque no lo veía en las series de Disney y de repente es un cambio total el del personaje de él a ser un tipo de campo violento junto a su hermano, ¿no? Que su hermano es uno de los protagonistas de una de las historias de Aterrados. Claro, sí. Aparte creo que también algo que está muy bueno en lo que hace Rugna, que me parece que suma mucho para el terror, más el terror actual, donde todos tenemos información de todo, y al principio, y ya al toque de cuando empieza la película, uno entiende qué va a tratarse la película, ¿no? Por ejemplo, no sé, una película de vampiros, ¿no? Uno sabe de qué son los vampiros, cómo funcionan, cómo se puede esparcir el vampirismo, etcétera. Pero cuando arranca Aterrado yo pensé que era una película de fantasmas. Pensé que era posesiones. Dije, piola, una película de posesiones. Bueno, con el tiempo te das cuenta que no. Eso es algo que me parece súper valioso, porque te prepara para una cosa, pero te lo cambia y ese giro que tiene no es que te decepciona, porque decís, yo venía a ver una película de espíritu, no. Te termina dando una explicación mucho más entretenida y corre un poco ese pensamiento clásico que tiene, que tengo yo o mucha gente de tratar de sacarle la ficha al principio de una película, ¿no? Cuando se echa la maldad me pasó lo mismo. Yo pensé que que iba a ser un tema ahí como más de, no sé si de muertos vivientes o algo así. Cuando vi el título, viste, y cuando se echa la maldad, pensé que iba a ser algo más de zombies, dije no sé qué. Y al final me terminó sorprendiendo también que no era, que era más de esta, como de esta mitología. Que nada, me parece como un detalle muy bueno, porque hoy en día es todo muy predecible, más en plataformas y en sí, en películas que se estrenan de esa forma. Y que haya este tipo de películas estrenándose y apareciendo y más de nuestro cine, me parece como súper valioso y algo que suma al discurso general. Sí, a mí lo que me parece interesante de cómo funciona el mal acá es que pasa de huésped en huésped, pero también transforma al huésped en una cosa muy que está rozando por momentos el body horror, ¿no? Como que eso espiritual no se queda en un plano, sino que pasa, que es lo que quiere hacer el huésped, ¿no? O sea, traspasar a este mundo. En ese sentido también tenés eh, la similitud con Aterrados, que hay un otro mundo que quiere entrar en este. em, pero a mí me pasa que es muy loco esta cuestión de cómo transforma el cuerpo, ¿no? Que es este gran momento cuando encuentran el cuerpo del hijo de la vecina, que es el embichado del cual se quieren deshacer y como no lo matan correctamente, liberan ese mal. Que ellos lo hacen eso. Claro, sí, tiene algo de Lovecraftiano. Tiene algo de Lovecraftiano en su discurso Rugna, creo. Está en las dos películas. En Aterrados también, el diseño de los bichos y en la forma que tiene de... Porque yo siento que los protagonistas, o por ahí es una idea mía, pero los protagonistas no pueden ganar. En ningún momento de la película te muestra que ellos pueden ganar. O sea, siempre hay una desventaja ante el mal de afuera. Que eso es algo que a Lovecraft hace muy bien, ¿no? El terror
no es sobre el bicho en sí o lo que uno combate, sino es el miedo a perder todo, la eternidad absoluta, ¿viste? El terror cósmico, el terror de que es más, da más miedo la consecuencia que el hecho en sí. Digamos, no es el monstruo, sino lo que puede generar, ¿viste? Y ese para mí es un miedo mucho más como visceral, que nos llega a todos, porque todos creo que tenemos ese tipo de miedo a la eternidad, ¿viste? Y al que va a pasar después, y al perder, y al no tener ese tipo de oportunidades para ganar, ¿viste? Y creo que las películas de él, las dos, tanto Cerrados como Cuando se echa la maldad, tiene una... Todo el tiempo te está mostrando que es algo más poderoso que ellos, que no pueden combatirlo y no le pueden ganar. Y que a pesar de que ellos se animen y vayan y arremetan contra eso, son personas comunes, son personas normales, que no tienen poderes, no tienen nada, y cuando se enfrentan a algo tan superior o distinto que no están acostumbrados, se siente esa A idea mí de me que no mata que pueden ganar ellos en ningún no momento. son capaces de comprender los que están, aún con la explicación de la mujer, medio a mí me queda la sensación de que lo hacen porque entienden que ella sabe más que ellos, pero ellos no lo comprenden. Hasta el final, él no es capaz de, de comprender cómo funciona la cosa, es por eso que falla y después tenemos ese, primero el primer final trágico y después el segundo final trágico que es tremendo cuando él come, cuando el niño con autismo come a la madre. Em, Hay una cosa que estaba pensando hace un rato con respecto al personaje de la ex de él, que es la ex del protagonista, al igual que en Aterrados, hay una ex de nuestro protagonista que es la madre del niño que vuelve de la muerte en Aterrados. Y acá la madre, la ex, vuelve de la muerte para recuperar a su niño. Y tenemos esa gran escena cuando el hermano de nuestro protagonista va a buscarla, se da cuenta que se lo está comiendo, que es terrible esa escena. Hay como una cierto esquema de personajes que vuelve a repetir y vuelve a respetarse a sí mismo como un autor, digamos. Sí, yo creo que tiene eso, ¿no? De personajes que nada, que son parte de la cotidianidad, que uno no espera que sean los protagonistas por ahí de una película, pero a su vez también, qué sé yo, yo no creo que nadie se identificara con el protagonista de Cuando se echa la maldad. Por ahí con el de Aterrados, por ahí un poco sí, pero con el de Cuando se echa la maldad, para mí creo que no, no creo que haya alguien dicho tipo yo puedo ser ese, excepto que tengas una perimetral, ¿no? Pero digo, en el común de la gente. Y eso es muy difícil de sostener, porque uno quiere igual que ganen, ¿viste? Y eso es difícil de sostenerlo en el relato, para que el espectador aún así quiera que el protagonista logra lo que se tiene que lograr, ¿viste? Y eso es súper valioso. Sí, aparte, nosotros tenemos o sea, arrancamos con este personaje, sabemos hasta la escena del perro, que si querés la tocamos, nosotros ya sabemos algo que los demás no saben, y que es algo mucho más importante de lo que pudo haber pasado antes entre ellos como humanos, como en sus relaciones personales. Es algo que es tan grande justamente que lo va a sobrepasar, ¿no? Y es mucho menos importante y ahora están, como lo otro es tan grande, acá los equipara, ¿no? No importa que la mujer, o sea, acá no importa si la mujer le puso una perimetral al padre, acá lo importante es que se salven, porque él no va con la intención de salvar a todos y no puede. Eh, pero eso hace mucho más interesante esta cuestión de que, bueno, toda la escena del perro a mí siempre me hace acordar a la frase de Hitchcock, que es mucho más interesante esta cuestión de que no, hay dos personas charlando y una bomba abajo de la mesa, nosotros que sepamos eso lo hace, ahí es donde aparece el suspenso, ¿no? Claro, sí. Nosotros vemos cómo el perro huele esa ropa que él se saca, y eso es la clave para mí de esa escena. Sí, sí, que la teoría de la bomba creo que es algo que se sigue respetando porque funciona así.
Es como Tarantino dice que es como estirar una banda elástica, ¿viste? Hasta que se rompa. Uno tiene que estirar, estirar, estirar hasta que se rompa. Y creo que esa escena está muy bien, que hay partes que te muestra también la violencia visceral que es capaz de mostrar la película. Y después hay partes que no te muestra, que me parece perfecto que no lo haga, porque como decís vos, a veces es mejor no ver algo que simplemente verlo por el morbo, porque uno podría decir, bueno, ¿por qué lo mostró? Y lo mostró porque es impresionante y a cualquier espectador que vaya a ver va a decir, mirá lo que hicieron, le hicieron esto. Sin embargo, la escena sigue siendo espectacular, cómo está hecha, cómo está filmada y realmente tiene, los momentos que se ven son impresionantes y realmente tiene un nivel de verosímil absoluto. Realmente es algo que cuando la vi dije, está muy bien hecha, muy bien filmada, muy bien, obviamente todo lo agregado de efectos y todo eso está muy bien. En general la película, digo, los muñecos, los efectos especiales y todo eso está espectacular. Pero creo que en esa escena suma muchísimo y no hace falta a veces mostrar todo como para hacer sentir algo en el espectador. Creo que eso lo hace genial. Hay una cuestión de la puesta en escena que a mí me gusta muchísimo en esa escena, que es el plano famoso de atrás, de que está la nena con el perro al lado, de fondo están ellos discutiendo, y que cuando el perro ataca, esto que decías vos, no lo muestra, la cámara se gira, pero no se gira porque no quiere mostrarlo o aleatoriamente, sino porque está bajando el hermano y se queda con la reacción del hermano y después vuelve mínimamente a lo que está sucediendo y después la cámara vuelve a él. Y es súper desesperante que nosotros nos enteramos con un nene y que tampoco lo están escuchando al nene. Nosotros lo sabemos antes todo el tiempo que los personajes. Ellos están enfrascados en esa discusión que es muchísimo más banal con respecto a lo que está sucediendo del otro lado. Sí, la utilización del espacio, de la escenografía, dónde está la coreografía de los personajes, el punto de vista, como decís vos, el punto de vista nuestro te hace querer levantarte y decirle, dale, presten atención a la nena, que realmente es el problema, hay un problema que no están resolviendo, y eso es que lo hiciste bien, o sea, eso es que supiste filmar bien la escena, porque realmente lo que tenés que generar es que el espectador quiera levantarse del asiento y gritarle a los personajes para que se den cuenta de Mm. algo. Y también esta cuestión de que nosotros ya sabemos que no se puede matar, que no es la forma matándolo, y que, bueno, la escena culmina con el actual novio matando al perro, creyendo que se deshizo del problema. Eso está bueno como concepto del mal, ¿no? Esta cuestión de muy política para mí, ¿no? De liquidar, de fulminar y creer que eso va a solucionar que el mal no siga existiendo. Y la película te da una cachetada cuando el propio novio después termina atropellando a su mujer y a la hija, ¿no? Que la hija ya está como, ya es un espíritu y el novio también, porque se le traspasó el mal. Sí, sí, es un poco esta idea de que la solución fácil va a traer algo peor. Digamos, la solución sencilla de vamos a tener una bomba en tal lado, a largo plazo es peor de lo que parecía, ¿no? La solución sencilla. Y eso es un gran mensaje. Sí, y aparte creo que políticamente es muy interesante que el mal en ese momento está encarnado en un animal y en una nena. Y es re interesante para mí eso, cómo lo... Y no está, esto lo hablamos, creo que es fundamental para mí a la hora de entender el terror y el cine en general, pero con el terror en sí, porque viste que el terror está relacionado a la cuestión del entretenimiento, que coincido completamente que una película en primera instancia debe entretener, pero que es re interesante ver cómo desde la apuesta del género la película habla sobre determinados temas, ¿no? Y qué es lo que le interesa a él como autor para contar. Claro, yo creo que también es lo que realmente hace distinta a una película, ¿no? Porque creo que a lo largo de la historia ya en la humanidad
las historias así como en sí, las narrativas y lo que se cuenta, ya se contó mil veces, digamos, es la misma historia una y otra vez, que no está mal, digo, a lo que voy es que el ser humano cuenta siempre sobre lo mismo y redondea las mismas historias porque seguimos siendo las mismas personas, ¿no? Todos vamos a morir en algún momento, todos nos duele algún sentimiento o algo que nos pasó en la vida y todos le tenemos miedo a algo, ¿no? Entonces esos tipos de narrativas se van a seguir utilizando. Ahora, lo que hace distinto a una película o a un director que lo va a hacer destacar ante los demás o ante otras películas es lo que cuenta y cómo lo cuenta, ¿no? Que es que creo que es lo que lo hace distinto a Rugna en general también es eso, ¿no? Que él cuenta algo que siento que hasta ahora no se contó en el cine, y menos con el fantástico, digamos, con la idea del fantástico, en donde entra el terror, la ciencia ficción, la fantasía, etcétera, ¿no? Pero creo que él utiliza ese género porque permite algo que es el símbolo, ¿no? Y la metáfora, que se puede utilizar mucho mejor sin que nadie se cuestione nada, ¿no? Porque uno cuando va a ver una película de terror se sienta sabiendo que va a haber una película de terror y se prepara para que haya murciélagos que se transforman en vampiros, para que exista Frankenstein, para que haya males que uno no puede ver en la vida real y no crea que eso exista, ¿no? Pero para eso va una película de terror. O para una película fantástica en general, ¿no? Para ver estos símbolos y metáforas realizarse y tomar la identidad de lo que se quiera contar, ¿no? Y creo que él utiliza un recurso y lo utiliza para contar algo, y lo mismo en Aterrados también. Tiene algo con los nenes igual, creo en Aterrados también, ¿no? Con la idea del nene la resurrección del nene, que bueno, después con el tiempo era más no era el nene en sí, pero bueno, no importa. Y en Cuando se echa la maldad también, digo, ¿no? La identidad de los niños y esta inocencia, intentando representar algo que le gusta a él decir o que quiere contar como autor. Que creo que eso lo hace muy valioso y a largo plazo hace una película muy valiosa que se puede volver a ver e interpretarse de distintas formas. Sí, aparte el terror lo que tiene a mí me encanta, que es permite esa cuestión lúdica, usar recursos que en otros géneros no se usan, recursos narrativos y técnicos, que es por lo que uno mayormente en primera instancia va a ver una película de terror. Y bueno, no tengo tan claro en Aterrados cuál es el comentario, o quizás no lo pienso ahora de esa manera con respecto a los niños, pero sí me sale pensar que, y por declaraciones mismas de Rugna, que esto uno lo puede confirmar, es esta idea de que quizás el mal no va a hacer distinciones. Y creo que ese comentario está profundizado con un personaje que a mí me resulta muy interesante cuando se echa la maldad, y que pensándolo ahora antes decía, bueno, quizás coincido en que Aterrados es mejor, pero pensar todas estas cosas me hace pensar, vale la redundancia, que cuando se echa la maldad quizás tienen las cosas más claras a pesar de ese final enredado y todo lo que le podamos achacar, pero con respecto al personaje del niño autista, ¿no? Que me parece que juega con algo muy interesante, que es que en principio el mal, como entra en una cabeza o en un huésped que no piensa de manera, o que piensa distinto o que se comporta de manera distinta, le cuesta más entrar, pero termina entrando. Y ahí es donde dice, bueno, ahí está lo que quiere decir Lugna, ¿no? Ahí está si hace la distinción o no con el adulto, con el niño, con el animal, incluso con un niño autista. No sé qué pensaba de eso. A mí me surgió pensarlo a partir de ahora. Sí, sí, yo creo que puede ser. Juega mucho con la idea de la inocencia, y los problemas de adulto que recaen en por ahí en los niños, ¿no? Creo que tiene algo de eso y que también, no sé, creo que busca maneras de salir distintas, ¿no? Que por ahí es lo que hace distinto al cine de Rugna en general. Yo creo que en comparación así de las dos, una película hace unas cosas bien y otra película hace otras cosas bien. Eh, Creo que Cuando se echa la maldad es quizá un poco mejor porque tiene las herramientas como para hacerla mejor. Creo que también eso es algo que hay que sumarle, ¿no? O sea,
tiene el presupuesto y las formas para hacerla mejor. Y creo que está mejor hecha, mejor aprovechado los recursos técnicos, que creo que quizá en Aterrados no los tenía y buscó la forma de remediarlos con unas genialidades que se le ocurren a él, porque es un tipo que es un buen director de cine, es un gran director de cine, realmente lo es. Pero en Aterrados creo que el relato se sostiene menos que en Cuando se echa la maldad, que creo que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con que tiene la forma y tiene los recursos como para hacerlo. A mí me gusta más Cuando se echa la maldad, por eso, porque creo que se sostiene el relato en más tiempo, eh, y creo que el Aterrado llega a un punto en el que quiere resolverlo, porque, no sé, quizás estaba escribiendo la película o la estaba filmando y se da cuenta que por ahí estaba muy largo o no estaba redondeando como quería y dijo, bueno, vamos a terminarla porque tiene que durar esta cantidad de tiempo, no tengo presupuesto para hacer otra cosa, y siento que cuando se echa la maldad le permitió a él como poder sacar los recursos narrativos y técnicos que quería. No sé si todos, porque uno siempre cede algo, los directores siempre cedemos algo ante un presupuesto que por ahí es bueno y está bien, pero no te alcanza para todo. Siempre hay que decidir, o porque quizá uno lo pensaba y cuando lo va a realizar no es lo mismo y te das cuenta que no es lo mismo haciendo un storyboard o planificándolo o charlándolo con tus compañeros con los que haces la película, ¿no? Entonces, creo que cuando se echa la maldad demuestra un Rugna más maduro dirigiendo, que creo que eso es lo que hace que narrativamente y técnicamente esté un poquito por encima de Aterrados para mí, a pesar de que Aterrados me encanta y la veo cada tanto, y siempre que me preguntan qué película de terror argentina puedo ver, siempre le digo o Aterrados o Cuando se echa la maldad. Son mis dos opciones que le digo a cualquier persona que nunca vio una película de cine nacional. Claro, que quiera introducirse de alguna manera. Claro. Sí, sí, sin duda. Con respecto al final de Aterrados, bueno, reforzando esta cuestión con el niño autista, es muchísimo más terrible, ¿no? Ese final, ya es un final donde bueno, nace como el anticristo de alguna manera, los niños se van con él, otra vez el comentario sobre los niños, porque quizás es esta cuestión, ¿no? De quiénes van a seguir los pasos de otras personas o van a ser los guiados siempre. Y después con el segundo final con el niño que comió a la madre, ¿no? Aún así también tiene un comentario que a mí me parece muy, como de alguna manera positivo, que es que es el niño de la vecina, que al principio no lo dejan, o sea, lo dejan esconderse en el granero, como medio, viste que el vecino es un extranjero, aparte. No es un extranjero, es una persona, va, no recuerdo si es una persona de otro país o es una persona del norte, simplemente que no es un blanco como ellos. Sí, sí, sí. Sí, tiene mucho de relación también, que es un quilombo en nuestra historia del campo ciudad, ¿no? De esta cuestión de civilización o barbarie, ¿no? Que hay algo que me encanta, que ojalá suceda, creo que no va a suceder, por lo menos no por ahora, con los quilombos que estamos teniendo, ¿no? Con el Inca y el desarrollo de nuestra cinematografía, pero me parece increíble que se empiecen a filmar películas, o por lo menos que se filmaron películas que contaban historias fuera de la capital, no fuera de la idea de la ciudad centralizada, ¿viste? Y la gran mayoría de películas que son muy populares en Argentina suceden en el mismo lugar, ¿no? Y que se trate de leyendas y que se trate de formas de personas y que son también parte de nuestra cultura y parte de nuestra sociedad, que viven en el interior, y que tienen estas dificultades o que tienen otras dificultades y que tienen estas leyendas que me parecen increíbles, que hay muchas más por explorar, ¿no? Hay en este tiempo de cuando se estrenó Cuando se echa la maldad, incluso después o antes, se hicieron muchas películas sobre leyendas argentinas, ¿no? La Luz Mala tiene una película, por ejemplo, y uno dice, ¿cómo puede ser La Luz Mala?
sea una leyenda como para hacer una película de terror, y la hay. Hay dos, de hecho, y hay una que está muy buena. La que yo la fui a ver al cine y me pareció que estaba muy bien, ¿viste? Se hicieron varias así, después de Cuando se echa la maldad, también antes, ¿no? No voy a decir que no, pero a esto a lo que voy es que lo hace popular, y esto hacerlo popular genera más intriga y genera más revuelo, ¿no? Por eso me parece tan importante. Pero se hicieron muchas y espero que se hagan muchas más, ¿no? Que se sigan haciendo ese tipo de películas, porque me parece que llena las distintas miradas, ¿no? Y diversifica el discurso de que somos una nación que no existe solamente en un lugar, existe en muchos lugares, y eso nos permite contar muchas historias. Que creo que también lo hace muy valiosa a la película y a todas las películas que intentan abordar este tipo de leyendas y llevarlas a un nivel en el que pareciera una película hecha en Capital, ¿no? Digamos, lo digo irónicamente, ¿no? De esta idea de, parece una película hecha en Capital, eh, es algo que le da mucha fuerza al relato en general. Sí, yo recuerdo cuando terminó la película, que la estaba viendo con mi pareja, y la terminamos de ver y había unos niños adelante, unos adolescentes, que eso me había asustado en un principio porque pensé que iba a ser un sufrimiento ver una película con adolescentes, pero entraron en la película completamente y habían terminado y el primer comentario que surgió fue tienen que hacer una del Pomberito, que parece un comentario, qué sé yo, medio gracioso, pero que uno dice, sí, hay toda una cuestión a explorar dentro de nuestra propia idiosincrasia, nuestro propio origen como nación, incluso, que me parece muy interesante, que lamentablemente no sé si, excepto que agarres que nazca una cama de directores que quieran contar esas historias y que lo hagan incluso a pesar de las dificultades. Creo que, bueno, la industria no está dada para eso. em, pero aún así tengo esa cuestión de, bueno, y hay que hacer. En cierto punto no queda otra opción también, ¿no? Como, bueno, ante una dificultad también uno puede salir adelante con esa cuestión, ¿no? Como, bueno, hagámosla, dentro de lo que se pueda, hagámosla de la misma manera que, o con las mismas intenciones que un Demian Luna pudo haber hecho cuando se echa la maldad o Aterrados. Sí, yo creo que hay muchas camadas de directores que salieron de la nada misma, ¿no? Uno puede pensar que el nuevo cine argentino, ¿no? De los 90 2000 estaba pasando una situación muy similar a la nuestra, ¿no? Quizá esta es peor, pero quiero decir, este nivel de no confirmación de qué va a pasar mañana, de, de, de Sí, y miedo. quizás hay un espectador hoy en día que está menos receptivo. Quizás había un público más receptivo en esa época o que estaba más acostumbrado a ver cine. Era más una cotidianidad, era la primera salida, ¿no? O sea, uno quería chamullarse una mina, iba al cine, y era una primera cita. Hoy ya no es Sí, eso. no sé si no igual, ¿eh? Porque creo que el cine de terror argentino generó un público, gracias bueno, Cuando se echa la maldad en gran parte, y muchas otras películas que también, ¿no? Tuvieron un gran impacto. Yo me acuerdo de ir a ver Nocturna al cine y el cine estaba repleto. Y creo que muchos fueron a ver a Pepe Soriano también, pero la película llamó. A partir de Cuando se echan la maldad, yo recuerdo de ir al Gomont a ver películas de terror o cualquier película y lleno, con muchísima gente. Más me sorprendía en las películas de terror, que era algo más de un nicho específico, ¿viste? Em, que eso me pareció buenísimo. Y creo que hoy en día hay un público esperando a eso. Porque hubo un público esperando al Eternauta y que nadie esperaba que el Eternauta se hiciera de esa forma y que se hiciera tan bien. De hecho, yo soy muy fanático de la historieta, ¿no? Me encanta la historieta, la he leído 1000 veces, me sé los diálogos de memoria. Y cuando me cayó la noticia de que Netflix iba a hacer la adaptación, no sabés la cantidad de puteada que me tiré por encima, ¿no? Porque yo ya esperaba cualquier cosa, ¿no? Esperaba un desastre, ¿no?
Más me daba pena la idea de que se recepcione así la historia, ¿viste? Que caiga en el espectador así la historia cuando no lo es, ¿viste? Entonces yo ya me había hecho un montón de películas que al final no terminó pasando, terminó siendo una muy buena adaptación y que creo que también es un hito muy importante para el cine y las series de ciencia ficción en Argentina. Y había un público esperando, que no lo sabía nadie, y que estaba ahí, y que llegó tan lejos que hasta Hideo Kojima, el japonés que es director de videojuegos, estaba fanatizado con el Eternauta. Eh, entonces yo creo que al haberlo lo hay, el problema es la organización nacional que tenemos nosotros como industria, ¿no? Ahí creo que reside el problema real de nuestra cinematografía y es un problema que lamentablemente se viene repitiendo hace mucho tiempo, por lo menos de los 60 para acá. Esto que está sucediendo ahora sucedió 2 o 3 veces por lo menos. Entonces, bueno, es una cuestión de ver qué sucede, ¿no? Porque yo creo que sucede esto que vas a decir vos, que dijiste vos, mejor dicho, que es que hay un grupo de personas que va a decir, lo hacemos igual. ¿Quién nos va a decir qué? Y va a haber un público Creo que es lo más esperando. positivo. Claro. Entonces, Lo mejor que se puede sacar de eso es que haya un grupo de personas queriendo salir a filmar a pesar de. exactamente. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Pues yo creo que realmente es lo que va a pasar, porque vivimos sufriendo este tipo de situaciones, lamentablemente, no lo digo como algo bueno, pero la vivimos sufriendo y siempre pasó que hubo un grupo de personas que dijo, no, para, esto es el cine nacional y sacó algo nuevo. Yo creo que el cine de terror argentino, como género y como independencia, del cine de terror. Yo creo que tiene un lenguaje distinto al cine de terror. Si querés, en algún otro episodio lo hablamos más detalladamente. Pero yo creo que el lenguaje de terror nacional existe, como también existe el noir argentino, ¿no? El noir criollo, como se lo llamó, como también creo que existe el género gauchesco, como también creo que El existe, melodrama, claro, el melodrama nacional, que es muy distinto al melodrama de otros países. Poder tener ese código fue generado por un grupo de personas que dijo, ¿por qué no hay películas argentinas de terror? Vamos a hacerla. Y las hizo, y las hicieron, ¿viste? claro. Y entre esto, Bueno, incluso, perdón, sí, sí, sí. no, que iba a decir, entre esto la consecuencia fue cuando se echan a matar. Digamos, es como el culmine de eso. Claro, lo que te iba a mencionar es que incluso en El Eternauta, siendo una serie y quizás el lenguaje de la serie es más limitado, porque es televisión y no está pensado para cine, y son distintos lenguajes, hay una, si uno ve el cine de Bruno Stagnaro, para mí El Eternauta tiene en gran parte que es una buena serie porque hay un autor detrás como Stagnaro que también tiene sus ideas personales sobre lo que significan ciertos aspectos de la vida en general, aparte de la cuestión de lo nacional y demás, como, no sé, el grupo de amigos. Viste que en el Eternauta es muy importante la amistad, en la historia del Eternauta es muy Totalmente. importante la amistad entre ellos cuatro. Y uno ve Ocupas y ve Pisa y Rafaso y también es igual de importante, ¿no? Y también ocupan roles distintos y eso está previamente en su cine y eso es lo que hace más interesante, ¿no? A agarrar estas cuestiones y ver también que hay autores detrás de esto. No son Sí, cualquier random que agarra una empresa y lo pone a dirigir, sin desmeritar obviamente a los directores. Hablo en el sentido de que hay personas que están pensando detrás. sin duda, esto que decís es eso, porque es loco, porque uno piensa, ¿quién puede hacer una serie de ciencia ficción? Y uno no sé, dice, no sé, Fernando Spinner, que es un tipo que ya dirigió ciencia ficción, ¿no? ¿Por qué? Por la experiencia. Bueno, ponele. Vos fíjate que el tipo que tenía que dirigir la historia era Stagnaro, que era un tipo que había dirigido películas que no tenían nada que ver con el Eternauta, no tenían nada de fantástica, que eran súper eh, eh, vamos a decirle entre comillas, realista, ¿no? Súper realmente con una idea más, como no sé, como el cine italiano, ¿viste? Con una idea mucho más visceral de demostrar los problemas de la gente común en un momento en el que la crisis económica era altísima. Entonces, ese tipo que estaba preparado técnicamente para contar eso fue el tipo que estaba preparado para contar el Eternauta. Es increíble, la historia más grande de ciencia ficción nacional. Pero es lo que decís vos, ¿qué es importante en el Eternauta? Lo importante en el Eternauta es la familia.
lo importante en el Eternauta son los amigos, es el conjunto, es la comunidad. Entonces ahí ya entendés por qué Stañaro ese era el que tenía que dirigir el Eternauta, a pesar de que no tenía experiencia en el género. Sí, incluso las cuestiones tan chicas o tan anecdóticas como es la elección musical. Uno ve Pisa y Rafaso y uno conoce, yo conozco la historia de que Staniero quería usar canciones de cumbia de la época, no lo pudo hacer por la cuestión presupuestaria, agarró un tipo y hizo todo un soundtrack hizo para la película de cumbia y suena diegéticamente en un boliche en la escena final. La escena final termina con ese plano impresionante del barco yéndose. eh, Ocupas tiene la misma cuestión con la música, ya mencionado casi anecdótico, pero toda la música habla sobre lo que está contando la historia, y en el Eternauta sucede exactamente lo mismo. Y uno dice, ah, acá está Stagnaro, más allá de la historia. Sí, sí, totalmente. Y también valiosísimo de que él entiende que hay algo en la música nacional que representa también, ¿no? Que si bien utiliza canciones un poco más antiguas, utiliza versiones más nuevas en el sentido de que o están grabadas más cercanas o están hechas un remake, entonces no suenan igual que las películas que las canciones de los 90, ¿no? Uno escucha una, no sé, creo que incluso hay una canción de Soda Stereo en uno de los capítulos que hace unos días, de hecho, la estaba viendo de vuelta y no suena a un disco de los 90, suena a un disco actual, como si lo hubieran grabado hace poco. Estañaro comprende el contexto, que eso es algo muy importante. Creo que también Rugner lo entendió cuando hizo Cuando se echa la maldad. Creo que los grandes directores entienden el contexto de lo que están haciendo, y eso los destaca un poco. Sí, 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 sin duda. Me surgía una pregunta a raíz de esta cuestión con Stagnaro. ¿En porque Aterrados y Cuando acecha la maldad, sé que alguna tiene otras películas como Malditos Sean, que no comparte tanto, pero hay una cuestión con el terror de esto, de espíritus. ¿En qué lo ves a Runa filmando próximamente en cine nacional? Y si tuviese que dirigir algo de afuera, ponerle una remake de una película de terror de afuera, ¿en dónde te encajaría Rugna? Y a mí me gustaría ver Evil Dead en las manos de Rugner. Creo que sería creo que tiene mucho de ese espíritu de Evil Dead, las películas de él. Eh, no sé si un remake, pero Hay un momento muy gracioso cuando se echa la maldad, que es cuando van a buscar a la madre, a la abuela, y la abuela le claro, dice, ¿qué pasó? No me digas que vamos a un funeral, ¿viste? Como se murió alguien. Y sí, literalmente es eso. Tiene un momento muy, muy sí, bueno sí, de sí. comedia. Sí, 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 que tiene algo de Esperando la carroza, ¿viste? Que muy nuestro, ¿viste? Entonces creo que me gustaría ver algo de ese estilo en las manos de Rugna, medio de que es una película de terror, medio gore, pero tiene sus momentos de comedia y sus momentos serios. Y a mí me gustaría, bueno, primero de Estañaro me gustaría que sigan haciendo el Eternauta. Esperemos que la sigan haciendo. Yo he tenido algunas clases con los profes, con los tipos que hicieron los efectos especiales y confirmaron que iba a haber una segunda temporada que ya está haciéndose. Pero nada, creo que me gustaría verlo en el cine de vuelta. Me gustaría que incluso esta idea de género se empiece a llevar al cine. Me gustaría verlo a Stañaro hacer una película de ciencia ficción o incluso hacer una película de terror. Porque creo que esta esencia que tiene él, Stañaro tiene algo muy lindo que tienen para mí los grandes directores, que es que en sí la plataforma del género no importa, que era lo que decíamos antes, ¿viste? Lo importante es que él sabe contar algo. Y creo que en estos momentos en los que estamos viviendo, creo que Estañaros ya lo fue y lo va a seguir siendo, brillante de poder contar contextos. Y quizá algo de ciencia ficción, algo de terror o algo de fantasía podría realmente impactar mucho en el espectador, en los espectadores, y me parece que sería algo lindo
de ver ahora y de poder decir se hizo esto, que piola se hizo en nuestro país. Me encantaría ver a Cifrón haciendo una cosa así. Hace un rato me enteré que está filmando una película, que eso no sé qué tan cierto o mentira es, con Luisiana Lopilato, lo cual es rarísimo. Y vamos a ver de qué es, porque Misántropo es un thriller. Bueno, ya Relatos Salvajes tenía thriller y demás, pero quizás estaba, no sé, quizás es otra cosa. Misántropo es un thriller. Me encantaría verlo dirigiendo una película de terror, creo que lo podría hacer tranquilamente. Sí, sí, Cifrón es un tipo, creo que ayer o antes de ayer con mi pareja vimos Relatos Salvajes de vuelta, que no la habíamos hace un tiempo, y la habré visto alrededor de 10 veces en mi vida, porque es una película que me encanta, que tiene el buen cine para mí, a pesar de que es una película dramática o una comedia, no puede ser todo el tiempo ese tono. Yo creo que en algún punto tiene que haber comedia dentro de un mundo dramático y tiene que haber drama dentro de un mundo de comedia. Sí, ¿Viste? Esta idea sí, del sí, cine como, wow, súper serio, que no puede haber una risa porque la vida es trágica y todo es un drama. A mí no me gusta tanto. Siento que la vida es eso, la vida es momentos malos y momentos buenos. Y la mayoría son malos, lamentablemente, y los momentos de risas están hasta en los momentos malos que uno está mal, ¿viste? mm, Entonces, creo que el cine las historias en general, los relatos tienen que tener momentos donde uno se ríe a pesar de que están sucediendo cosas horribles, ¿viste? Como pasan sí. en... La mezcla es más interesante. Claro, porque en Relatos Salvajes uno puede decir, es una comedia negra, sí, pero también puede no ser una comedia negra y ser un drama que tiene momentos de comedia increíble. Yo estábamos viendo la de Bombita, el corto de Bombita. Es terrible, vos lo te pones a pensar y a todos nos han pasado esas situaciones de injusticia con el sistema y un montón de cosas. Y el tipo en un momento te cae de risa con lo que está pasando, ¿me entendés? Y a la vez uno entiende que no está bien lo que está haciendo, pero te reís, ¿viste? Y todo el final, ¿viste? Con la cárcel, cantándole el feliz cumpleaños a la nena, ¿viste? Es toda una situación súper graciosa para contar algo que es horrible, que es trágico. Claro, sí, sí, totalmente. Sí, toda la cuestión en sí familiar es dramática. em, y eso es cuando eso está la mezcla dentro de un género marcado, me parece que es lo más interesante. Em, Algo que quieras hablar que en este momento no se me está ocurriendo para ir cerrando el episodio con respecto a cuando se echa la maldad. No, creo que tocamos todo lo que más o menos había pensado. Pero bueno, creo que dejar Bien, esto de poder charlar sobre el género nacional, sobre la idea de un abordaje nacional, creo que es algo importante para que también lo sepan futuros y futuras directores, productores, guionistas, cineastas. cineastas, Sí. series, lo que quieran hacer, contenido de TikTok, Generar una base. que sepan que hay que analizarlo desde los ojos de donde está hecha la cosa, el producto. Es muy importante entender eso porque se está haciendo, yo creo por lo menos, se está haciendo un discurso de aplanar la narrativa para que todo sea igual y todo se entienda por igual, y todo se vea por igual y todo lo entendamos por igual. Yo puedo ver una serie coreana y no tener idea de nada, pero que bueno, que me guste, termine gustando igual. Y aplanar esa idea de la narrativa que para mí es dañino, porque lo lindo del lenguaje audiovisual y de cualquier lenguaje, porque uno lee a Borges, y si bien tiene similitudes a otros escritores, es Borges. Y Borges, le guste él o no, porque lamentablemente en algún punto no sé si le gustaba, es argentino y fue eso lo que lo hizo distinto, el lugar donde nació, el contexto, las formas. Y uno puede disfrutar igual a Hemingway, como puede disfrutar a Borges, como puede disfrutar al escuchar Soda Stereo y después escuchar YouTube, ¿viste? No sé, no importa eso. Pero igual aún así entender el contexto y las formas de quién lo está haciendo y el lenguaje y no perder esa identidad. Fuera de que quizás en un recurso, suene un discurso un poco como banal y populista, pero creo que es muy importante no perder esta idea de la identidad y de que hay cosas para analizar y pensar desde los ojos de quien lo esté haciendo.
no solamente del producto final. Y creo que la elección de Cuando se echa la maldad como una película para hablar en este podcast es interesantísima en el sentido de, bueno, estamos hablando de, es una película argentina sin la necesidad de ser una película que esté remarcándolo, porque nosotros, o Sin sea, duda. no, nunca nos enteramos en dónde están específicamente, es simplemente por la idiosincrasia, las formas, y que ya está, es una historia que sucede en el campo argentino, listo, no necesitas muchas cosas que te lo remarquen o que estén constantemente diciendo, mirá que esto es una peli argentina. No, una película de terror que sucede en Argentina y eso es la mejor manera para mí de naturalizar y eh, hacer involucrar al espectador. Como en esa naturalización de, mira, hay cine de terror acá. Por eso decía lo de la base, me parece es importantísimo que haya, que empiecen a existir estas películas, ¿no? El año pasado con 1978. Ahora está El Susurro, La Virgen de la Tosquera. Más allá de que los espectadores pueden ser más o menos, están. Son películas que existen. Ya el hecho de que existan es algo muy valioso porque no es fácil hacer una película. Coincido totalmente y banco esta cruzada por ahí hoy en día de sostener el lenguaje de la forma antes del lenguaje cinematográfico en sí. Digamos que para mí es más importante, de hecho. Bien. Bueno, cerramos el episodio entonces, Toby. Te agradezco a vos por haber venido una segunda vez después de la primera fallida. No, Bueno, gracias a vos por invitarme y aún así, a pesar de que no haya salido, seguir pensando en que yo esté y volver a invitarme, la verdad que gracias y es un placer. sí, a mí me parece importante, va a haber más ocasiones, no va a ser la única seguramente. Creo que con vos quizás tocaremos más películas así de cine argentino, que está buena. Me hiciste descubrir la vez pasada Resurrección de Gonzalo Calzada, que yo solo lo conocía por Nocturna, y eso está buenísimo. Y bueno, nada, agradecerte y te vamos a esperar en próximos episodios y agradecer a la gente que está escuchando esto y que espera semana tras semana, eso espero, todavía no lo sé, un episodio de Las Colinas Tienen Ojos. Despido este episodio y hablamos de Cuando acecha la maldad de Demian Rugna y espero que todos estén muy bien.